Listo, bueno, muy buenos días a todos los profesores, telespectadores, estudiantes, compañeros, colegas. Como todos los jueves, vamos a empezar con la charla de vascular. Yo soy Simón, residente en neurocirugía. El tutor de esta charla es el doctor Francisco, quien es neurocirujano, fellow en vascular. Entonces, vamos a hablar un poco de la parte de la temática hoy, iniciando con este caso clínico. Tenemos un paciente alrededor de 46 años de edad, no tiene antecedentes relevantes, y más o menos consulta por un cuadro clínico de 6 meses de evolución, el cual reporta que es un dolor en hemicara izquierda de tipo urente. Él dice que el dolor va a tener una duración de segundos a minutos, aparece de forma súbita y desaparece de esta misma manera y tiene diferentes crisis al día. Frente a lo anterior, pues nos gustaría pronto escuchar desde la parte semiológica algún R1, un R2 que nos responda. ¿Aló? ¿Alguien? Yo te estoy escuchando, Simón. A ver quién está. ¿Qué pasa? No, se oye bien. No, profe, estamos esperando que algún R pequeño de pronto aparezca. No está conectado ninguno. Bueno, cualquier R3 que esté, alguien un poquito más grande, R4, R5, que nos dé su opinión. Johan. Está Johan, a ver. Hola, Simón, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Es que Johan, ¿todo bien? Bien, profesor. Simón, ¿me pones la diapositiva anterior, por favor? Es que se te entrecortó ahorita cuando estabas finalizando. Ok. Pues básicamente es un man que tiene un dolor hemifacial, crisis, aparición súbita y desaparición súbita de segundos a minutos de duración y tiene varias crisis al día. Pues llega más o menos por eso, sin ningún otro antecedente relevante, 46 años. Ok, bueno, entonces digamos que una de las primeras preguntas es delimitar bien en qué parte de la cara le duele, si es en la parte superior, media, inferior, o si es toda la cara o la mitad de la cara. Delimitar muy bien el tiempo de duración de las crisis, ¿cierto? ¿Cuánto le dura? Si son segundos, si son minutos, si ese dolor desaparece completamente o no, y si hay recuperación, digamos, en un intervalo entre un episodio fuerte y otro, si hay una recuperación completa o queda con algo de dolor de forma persistente. Lo otro es si el paciente, si algún familiar o alguien ha notado que el paciente haga, digamos, alguna mímica o haga algún espasmo en el rostro, pues que se le vea. Es otra pregunta importante. Lo otro es si ha tomado algún medicamento para el dolor y si le ha mejorado, y si ha mejorado con eso o no, con lo que haya tomado, ¿cierto? Y que ha tomado, obviamente. Lo otro, ¿se escucha algo en el examen clínico raro, no? Pues digamos que lo importante es evaluar la sensibilidad, cómo está la sensibilidad al tacto, si hay o no hipoestesias en algún territorio del trigémino. Lo otro es también evaluar si el paciente presenta alguna oculoparesia o si presenta algo de parálisis facial. Listo, profesor. Perfecto. Muchas gracias. ¿Profe quiere preguntar algo más, profe Francisco, o algo? Por ahora continuamos con el caso. No, continúa entonces, pero Johan, ¿cuál es tu diagnóstico ahí sindromático? Profe, pues por lo que yo veo, parece pues como una cefalea trigeminal, pues por el cuadro que me describen ahí. ¿Pero una cefalea trigeminal o una neuralgia del trigémino? Es pues parece una cefalea por una neuralgia del trigémino. Pues dirá que es un dolor súbito de pocos minutos de duración, es pues, una cosa que es intensa y es episódica, y que es en un lado del rostro. Vale, Johan, entonces ahí hay una diferencia importante que hacer, es que las cefaleas trigeminales son muy distintas a las neuralgias del trigémino, ¿cierto? Porque el paciente con neuralgia del trigémino no tiene cefalea, ¿cierto?
y el paciente con cefalea trigeminal tiene una cefalea, o sea, dolor de cabeza, con síntomas autonómicos de la rama del trigémino. Le lagrimea el ojo, se le cierra, se le hincha el párpado. Ok, Los dos. claro. Gracias, Listo. profe, por aclararme la diferencia. La cefalea trigeminal es otro síndrome distinto a la neuralgia del trigémino. Esta Listo, profe. paciente es una mujer que tiene ese antecedente. El cuadro, Simón, es un poco más largo y esta paciente ha tenido tratamientos con carbamazepina, con algún control de su dolor y se le hizo hasta ahí va. Ok, Pero sigue teniendo crisis, tiene unas dosis altas de carbamazepina, pero sigue teniendo crisis dolorosas de manera frecuente varias veces a la semana. listo, profe. Entonces, ¿cuál es el enfoque ahí de la neuralgia del trígeno? ¿Qué hay que hacerle al paciente? Profe, pues digamos que en ese caso, uno lo primero que hace pues, cuando tiene una sospecha de neuralgia, precisamente es tratarla con carbamazepina, porque esos pacientes suelen responder muy bien a este medicamento. En caso pues, de que no responda, uno tiene pues, que hacer un estudio imaginológico, una resonancia, ¿cierto? Para mirar si el paciente tiene o no alguna compresión de tipo vascular que esté generando esta neuralgia del trigémino, ¿cierto? Para ver si hay una relación Entonces, vascular para poder descomprimirlo. vale, entonces lo primero es que tu paciente con una neuralgia del trigémino o sea, le empezás el tratamiento, pero hay que mandarle la imagen. La imagen no es para dar la compresión vascular, la imagen es para descartar otras lesiones, ¿cierto? ¿Qué lesiones? Meningioma petroso, ¿cierto? Una infección, un Algo en el seno quiste cavernoso. dermoide, una lesión del seno cavernoso, bueno, ese es el objetivo de la resonancia. Listo, el objetivo de la resonancia en realidad no hay que mandarla pensando, vamos a ver si tiene compresión vascular, no, todo lo contrario, hay que mandarla es para descartar otras causas de neuralgia del trigémino, una esclerosis múltiple, que es mucho más raro, pero también puede dar neuralgia del trigémino, tumor del tallo, bueno, los tumores del ángulo pontocerebeloso. Entonces ese es el objetivo de la resonancia y no hay que esperar a que el tratamiento le haga efecto al paciente para después mandarle la resonancia, sino que desde el principio debe tener la imagen. ¿Listo? Listo, profe. Diga pues, Simón. Listo, profesor. Entonces, bueno, ampliamos lo que decía el profesor, siempre ampliar el interrogatorio. Dice que había ciertos estímulos que le empeoraban el dolor, como cepillarse los dientes o dolor en el recorrido trigeminal cuando se peinaba. Listo. Pues en el examen clínico sí encontramos un dolor muy relacionado con el recorrido del nervio trigémino, pero sin ninguna otra alteración. Entonces se hizo un diagnóstico de la neuralgia del trigémino. Y pues aquí de pronto un R2, un R3 o un R1 nos terminan de enfocar esta condición, que ya se habló un poco de esto, cuáles son las funciones, qué opciones de manejo tenemos para esta enfermedad, cuál sería la imagen para realizar, ¿cierto? Si la pedimos, ¿por qué? Que ya hablaron un poco de esto del caso clínico. ¿Qué esperaríamos encontrar en esta imagen? Y algunas recomendaciones que a veces se nos escapa con estos pacientes. ¿Aló? No, silencio absoluto. Mauro, ¿vos qué pensás? Profesores, ¿cómo están? Buenos días. Yo no pude estar pues como desde el inicio del caso porque estaba viendo un pacientico que me llamaron a ver que estaba como maluco, pero vi que es un paciente con neuralgia del trigémino y que le habían empezado manejo médico y que estaba refractario. Y cuando me conecté pues estaban hablando como de la modalidad de imagen. Entonces con las preguntas que tienen ahí, ¿qué opciones de manejo se le podría ofrecer al paciente? Esta pregunta es enfocada después de la refractariedad al manejo médico, ¿verdad? La carbamazepina.
Llegó apenas y le hicimos el diagnóstico, Mauro. Ya. Apenas estamos Listo. como empezando el enfoque. No, pues todo paciente con neuralgia del trigémino, cierto, que tenga una clínica típica de neuralgia del trigémino debe tener la imagen, cierto, que la modalidad de imagen ideal es la resonancia magnética con cortes finos de fosa posterior, o sea, con una secuencia cis o modo fiesta para ver bien los pares, el trigémino y si tiene algún conflicto neurovascular. Siempre es esa como la imagen que se debe dar y empezar el manejo médico, que es la primera línea de manejo. Y la primera línea es la carbamazepina. Si el paciente tiene una neuralgia típica, la primera opción es la descompresión microvascular. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene las mejores tasas de mejoría clínica y menor recurrencia al seguimiento. Con las recomendaciones de la vida diaria, lo que veo ahí es como todos los pacientes con neuralgia del trigémino tienen algunos desencadenantes. Entonces, lo que se les recomienda a estos pacientes es como evitar los desencadenantes y algunos tienen como algunos paroxismos de dolor que son más frecuentes en algunas horas del día. Entonces se puede como modificar las dosis de la carbamazepina para dar algunas dosis más altas en esos momentos del día donde son mayores los paroxismos. Eso es lo que he visto como que recomiendan los neurólogos con estos pacientes. Entonces el padre Francisco quiere preguntar algo más por ahora. No, Simón, me parece muy bien. Sí, ese es como el enfoque, Mauro. Listo, profe. Bueno, entonces, siguiendo pues la idea, se solicitó la resonancia para tanto buscar el conflicto como diagnósticos diferenciales. Le empezamos el manejo con carbamazepina y la recomendación es pues, de evitar como estímulos cepillados muy intensos, peinarse de forma muy frecuente que pueda estimular. Entonces él realmente ya llega a la extra consulta con el resultado de la resonancia. Dentro de los llamativos, lo único que se encontró fue en esta secuencia de vascular estos hallazgos. Y ahí nos surgen pues como las siguientes preguntas. ¿Cuáles serían? Se necesita volver a poner la imagen. No hay ningún problema, nos devolvemos. Ella por ahí. O si se anima uno más pequeño, un R2, un R1. Simón, dale, seguí, explica la voz entonces la resonancia. Bueno, entonces, en esta imagen... la imagen. Pasó muy rápido. Ahí está. Ahí se ve... Ahí está, profesor. Ahí se ve, Simon, pues estamos viendo como una imagen vascular de la arteria carótida interna y se ve una comunicación entre la carótida y el eje vertebrovascular, porque ahí en la parte posterior se más distal y se tienen las dos partes proximales de la cerebral posterior, P1 y P2. Entonces hay una comunicación entre el eje carotidio y el eje basilar. Exacto. Tengo un Mauro ahí en este concepto. ¿Qué lesión sospecha? Si el trigémino está comprimido por esa arteria trigeminal persistente, usualmente la compresión es en la zona de la raíz de entrada del nervio y en el aspecto medial, entonces habría que correlacionar si ese vaso se asocia a compresión del nervio. El segmento anatómico pues es lo que uno determina pues en la resonancia, usualmente es en la zona de la raíz de entrada, el root entry zone, o sea, en los primeros 3 milímetros después del tallo. Mauro, pero ¿por qué esto no es un patrón fetal, por ejemplo? Profe, porque las dos P2 son de igual calibre, las dos P1 y las dos P2 son de igual calibre. No importa, en un patrón fetal las P1 y P2 pueden ser de igual calibre. O sea, en un patrón fetal la comunicante posterior
está como disminuida de calibre y la P2 es la de ese eje vertebrovascular. Al revés, en un patrón fetal, la comunicante posterior está más grande y suple las cerebrales posteriores, ¿cierto? Pero ¿por qué esto no es un patrón fetal? Mírala bien. No, pero es que Levanta yo. yo ahí no alcanzo a ver que salga comunicante posterior, no se ve, no la ve, pues veo es una comunicación directa a la carótida, pero ahí no se alcanza a teñir comunicante posterior. Eso. Entonces, Jorge está levantando la mano. Adelante. Profe, ¿cómo están? Profe, esto, pues yo pensaría de que la imagen que se observa es una arteria trigeminal persistente, un Alzheimer's tipo 1, en la que se caracteriza por una ausencia, ¿cierto? Hay una comunicación como tal de la porción cavernosa y que irriga la parte basilar y que da toda la irrigación hacia la parte de las cerebrales posteriores. ¿Cierto? La comunicante posterior, y también hay un compromiso de hipoplasia de usualmente de lo que es el eje vertebrovascular hacia abajo, ¿cierto? Entonces eso es esto sería como la característica que tiene este paciente específicamente. Entonces, Mauro, la respuesta ahí es esa, que la comunicación entre la carótida y el segmento, sino que si vos ves, está en el cavernoso. Claro, estamos Por eso no hay comunicante posterior. ¿Qué ves? Mira la oftálmica, que queda muy clara. Sí, sí, ahí se ve la oftálmica muy clara. Entonces, ¿cómo va a salir la comunicante por debajo de la oftálmica? No, ¿cierto? O sea que es una arteria distinta. Digamos que esos dos hallazgos son muy frecuentes, pero cuando uno los ve, se enreda y dice, pero sí que es cierto. Hay que empezar como a hacer el análisis del caso, pasar a qué nos estamos enfrentando. Muy bien, Jorge, bueno, eso es. Diga pues, Simón. Listo, bueno. Otras preguntas, ¿ustedes ampliarían eso con otro examen y esto lo consideran normal, anormal? ¿O qué opinan los que han comentado? Bueno, entonces siguiendo pues como con el patrón de ideas, se considera pues anormal. Básicamente, frente a este caso anterior, también se decidió pedir un arterio para evaluar muy bien esa estructura vascular y ver si eso pues realmente explicaba la neuralgia o no, aparte de la resonancia. Ya el paciente nuevamente llega con estos resultados, nos presenta estas secuencias vasculares, ya enseguida las volvemos a poner, de arteriografía. ¿Okay? Y surge pues finalmente esto. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues que ya lo hemos ido tocando. Eso realmente explica la neuralgia del trigémino. ¿Y ustedes qué conducta tomarían con este paciente? Simon, ¿y tienes la resonancia? Solo logramos estas secuencias rescatarlas de Mauro. No vimos más. Y Mauro, pero digamos que la pregunta es muy al lugar porque pues en realidad la arteria trigeminal persistente no se correlaciona siempre con una neuralgia del trigémino, o sea, esa no es la manifestación clínica, digamos, más asociada. Entonces, pues ahí en realidad lo que marca la diferencia es si hay una compresión o no del trigémino, que normalmente debe ser pues en la entrada del tallo, ¿cierto?
Pero en estas lesiones, pues a veces no, a veces es en otras porciones o en el ganglio. Bueno, ahí Simón vamos a ver si nos muestra como cuáles son los hallazgos más frecuentes. Pero no es tan evidente, Mauro, la compresión. En realidad no es tan evidente. Hay una arteria cerca, pero deja muchas dudas el T2. Sin embargo, pues bueno, saben que mi filosofía en la neuralgia del trigémino es que aunque la resonancia no muestre un asa claramente, uno en cirugía siempre la ve y los pacientes se alivian, pues, o sea, eso, o sea, que hay que tener un asa demostrada en resonancia para poder descomprimir un trigémino, eso yo no lo comparto. Bueno, y no solo yo, ¿cierto? Eso digamos que es un debate en la literatura médica de los que apoyan la descompresión versus los que no, pero yo soy más de descompresión cuando el paciente es joven, no tiene comorbilidades, no tolera la carbamazepina o no le ha ido bien con la carbamazepina o a pesar del medicamento persiste con descargas o con una alteración de su vida diaria por el dolor. Prefiero hacer la descompresión, incluso antes de la risotomía con balón o que otras modalidades. Entonces no es tan claro, Mauro, en el T2 una compresión así como súper evidente, no lo es. Listo, profe. Bueno, entonces, pues vamos a hablar un poco de la arteria trigeminal persistente y de la temática que nos interesa para evaluar el caso clínico, ¿ok? Entonces, bueno, un pequeño cronograma, hablaremos un poco del repaso anatómico de esta enfermedad, que es importante tenerlo en cuenta, de dónde se origina, si esto es normal o no, cómo aceptar, esto tiene alguna implicación ocular relevante o simplemente es un hallazgo incidental, se opera, no se opera, unas conclusiones. Entonces, lo primero que vamos a hablar es un poco de la carótida interna, pues acá nos interesa es que es la bifurcación de la carótida común, y aquí es donde se va a originar la arteria trigeminal persistente. Es una clasificación pues muy amplia, esto ya lo tocamos en la charla pasada, esto varía de autor a autor, tiene desde 4 hasta 7 segmentos, algunos hablan de la importancia del segmento supratentorial, pero en este caso pues es muy importante hablar de la parte infratentorial. Lo más importante es pues que independientemente del sistema de clasificación, en general nuestro blanco de trabajo va a ser el segmento cavernoso, o sea, independientemente de la clasificación, que normalmente es de donde se origina la arteria. O esta normalidad pues que vamos a encontrar. Entonces, el primer grupo o la primera temática que hay que hablar de la charla son las anastomosis carotidovertebrales. Esas anastomosis vienen desde el proceso embriológico y es porque la circulación anterior se va a encargar, mientras se desarrolla la circulación posterior, de suplir esas zonas posteriores, ¿cierto? Entonces, estos sistemas o estas anastomosis durante la vida embrionaria, que es donde se presentan, aparecen y deben desaparecer. Desaparecen normalmente cuando se desarrolla esa circulación posterior. Hay algunos que hablan que incluyen un quinto grupo, que es la arteria cerebral posterior, o sea, el patrón fetal, y ese de todos esos 5 grupos sería la presentación más frecuente. Ya entre las anastomosis directamente carotidovertebrales principales, se han descrito 3 a 4 variantes, dependiendo de dónde revisemos la literatura, porque hay 4 arterias que son la trigeminal, la óptica, la hipoglosa y la proatlantal intersegmentaria. Algunos hablan que la óptica simplemente es una variante petrosa de la arteria trigeminal, otros lo manejan como una entidad diferente en la literatura. Esto tiene una duración en promedio de 1 semana, es decir, se desarrolla de una embriológica específica y debe desaparecer completamente. Normalmente alrededor de los 45 días o los 45 días de vida gestacional o embrionaria, esto debería desaparecer, es decir, más o menos a la semana 37 aparecen, o al día 37, perdón, de vida, y a los 45 días deben estar completamente ausentes. Van a estar esas 4 arterias o esas 4 variantes presentes durante ese periodo. De este grupo, la más frecuente, la arteria trigeminal, representa alrededor del 85% de los casos. Y su nombre pues viene del ganglión trigeminal, de su relación con este ganglión. Entonces hay que tener en cuenta esta relación y este concepto en la charla. Entonces vamos a hablar un poco de las 4 variantes, obviamente concentrándonos más en la arteria trigeminal. Entonces de toda la población hay un 0.1-0.2% que tiene esta enfermedad. Obviamente eso depende de donde hagamos la revisión de los casos, pero es muy importante tenerlo en cuenta.
Su origen es muy importante porque viene desde el segmento cavernoso y va a la parte de la basilar en su tercio superior. Esto puede cambiar acorde a la clasificación y es muy variable. Eso es más como el concepto clásico e inicial de la enfermedad, pero vamos a ver que hay clasificaciones amplias y diversas de esta condición. Se puede relacionar con hipoplasia de los segmentos de la cerebelosa superior y de la arteria cerebral posterior y suplir la irrigación de estas zonas. Entonces es muy importante porque a veces la arteria tiene muchas funciones y no solo es una variante que encontramos. Esa tiene 3 variantes descritas hasta la fecha. Algunas variantes de estas que también se subclasifican, ya vamos a entender un poco esto. Y lo otro es que sí tiene relación sobre todo y principalmente con el desarrollo de aneurismas cerebrales. ¿Okay? Vamos a ver que tiene 2 tipos de presentaciones, una que es una medial, que también recibe el nombre de dorsal o petrosa o clival, por su relación con la silla turca, ¿cierto? Entonces puede tener ese recorrido medial. Y aquí se puede ubicar de la zona intracelular y en algunos casos ese bucle vascular se puede confundir con una lesión tumoral a nivel de la silla turca. Tiene otra presentación, es una presentación lateral o trigeminal, que es la que se relaciona principalmente con el nervio trigémino. En la descripción clásica, digamos que era un 50-50, que es un curso lateral y un curso medial, pero esto ha cambiado a lo largo del tiempo y la balanza sigue siendo relativamente estable en esto, pero digamos que ha cambiado con el tiempo. Ahora, las 2 variantes más frecuentes, como decía Jorge al principio, son la Salzmann tipo 1 y la Salzmann tipo 2. Son muy similares realmente en su presentación, cambian unas zonas específicas, pero en general es ese recorrido que habíamos dicho, del segmento cavernoso a la carótida interna. ¿Qué pasa? Que la variante tipo 1, esa arteria trigeminal suple las zonas de lo que es la cerebral posterior y la cerebelosa superior, ¿ok? Pero tiene la basilar y la comunicante posterior ipsilateral hipoplásicas, o inclusive pueden estar ausentes y esa generar una irrigación o un origen directamente de estas estructuras vasculares. Esto recibe un nombre de variante fetal de la arteria trigeminal persistente. Es tal vez la presentación más clásica hasta el momento descrita. La Salzmann tipo 2 es muy similar a la tipo 1, pero aquí lo que es comunicante posterior y cerebelosa y cerebral posterior van a estar presentes y bien desarrolladas, es decir, no están hipoplásicas como la variante principal. La variante tipo 3 es un poco diferente porque sí tiene su origen en el segmento cavernoso, va hacia la raíz del trigémino, pero se desvía hacia alguna de las estructuras vasculares siguientes. Entonces, la tipo A se une a la cerebelosa superior, la tipo B a la AICA y la tipo C a la PICA. Esto lo iremos viendo con los esquemas más adelante. Entonces, si bien hay una descripción clásica de la enfermedad, se han ampliado mucho los conceptos y la clasificación, lo cual a veces hace que la presentación clínica sí sea diversa y amplia. Los otros grupos, la arteria óptica, como habíamos dicho, algunos la consideran una variante más bien petrosa de la trigeminal, pero acá pues el origen es un poco diferente. Esa es de las más raras. Básicamente lo que hace es comunicarse el segmento petroso de la carótida con el conducto auditivo interno hasta la basilar. ¿Okay? Para muchos autores esta presentación no es única, es decir, se relaciona con otras alteraciones y algunos pues lo meten dentro de las variantes de la arteria trigeminal, pero eso ya es términos de literatura. La arteria hipoglosa es la segunda en frecuencia, aunque también es ya un poco más rara, y representa la población del 0.03 al 0.026%. Esta lo que hace es que va el segmento cervical de unas zonas específicas que ya vamos a ver, va a cruzar por el canal hipogloso para llegar a la arteria basilar. Ahora, tiene 3 componentes que la describen, que tal vez es como lo que está plasmado para tratar de categorizarla como una arteria hipoglosa, y es que se origina en la bifurcación de la carótida interna a nivel proximal de C1 o a la altura de C1. La comunicante posterior puede estar hipoplásica o ausente, ¿cierto? Y la arteria vertebral ipsilateral también puede estar hipoplásica, es como la descripción. Este se ha descrito que sí puede tener alguna relación con el desarrollo de aneurismas, al igual que la trigeminal. Y la arteria proatlantal intersegmentaria estaba del segmento también cervical, puede ser de carótida interna o carótida externa, y va hasta el sistema vertebroaxilar, pero esta es por el foramen magnus, es muy rara. Esa es la variante más rara de las 4, y es muy importante porque las vertebrales aquí se están frecuentemente hipoplásicas, hasta un 50% de los casos. Hay 2 variantes que básicamente es una que viene de carótida interna a nivel de C2-C3 y llega o hace el recorrido que habíamos descrito. Básicamente puede tener 2 presentaciones
clínicas, pero en general se considera que es una única y es la más frecuente de estas dos presentaciones. Y la tipo 2 es de carotida externa a nivel de C1, tiene el mismo recorrido. En algunos casos ustedes dicen, o la literatura describe que puede tener un origen común con la arteria occipital. Estas son las filminas o las imágenes que hay descritas. Entonces la imagen tipo A que vemos vendría siendo una trigeminal persistente. Aquí pues la tratan de esquematizar más con el clivus y con el dorso celar. La tipo B sería la óptica, que viene de ese segmento petroso y hace esta conexión. La C es la hipoglosa, entonces miremos acá cómo cursa por el canal hipogloso haciendo esas conexiones del sistema vertebrovascular, y miramos que acá son conexiones más inferiores, representando este sistema vertebrovascular, esa anastomosis de la vía embrionaria. Y la D, que vendría siendo la proa dental. Entonces esta primera que vemos acá, que no está en línea punteada y es un poco más brillante, vendría siendo la tipo 1, y la biopsia externa, la tipo 1 vendría de la carótida interna y hace el mismo recorrido. Miremos que aquí la ponen en una línea punteada. Y acá están mostrando cómo suplen las vertebrales porque están bastante hipoplásicas en el esquema. Entonces, ya aquí una diferencia un poco ya de la trigeminal. Aquí en la imagen tenemos un polígono de Willis clásico, un sistema bien desarrollado. Pero como vemos en la variante B, está una arteria trigeminal y unos segmentos hipoplásicos a nivel de lo que vendría siendo cerebral posterior, cerebelosa superior y comunicante posterior. Entonces ahí está esta hipoplasia de estas estructuras, y con los componentes de hablar de esto. Ahora, y en la tipo C tenemos una variante que es esa sería la variante tipo B. En cuanto a las otras variantes, tenemos muy importantes y vendrían variantes de la Salzmann tipo 3. Entonces la tipo A básicamente va de esa carótida y llega a lo que es la cerebelosa superior. La tipo B va de la carótida pero llega a la AICA, y la tipo C vemos como se han descrito una presentación clásica de la enfermedad. Eso no significa que la presentación siempre sea de esta manera persistente, un solo, digamos que esto va a los posterior. Simón, te está fallando el internet a mí. Simón, no te escucho. No te escucho, Simón. No sé si está como fallando tu internet o si es el mío. No se le está escuchando, profe. No se le está escuchando, Simón. Devuélvete, que las diapositivas se están viendo como una sobrepuesta a la otra y no se te está escuchando. Hola. Ya, profe. O no, Ahí no ya se escucha bien. Y ahí ya te escucho bien. Poné la presentación otra vez. ¿Y me ven bien? ¿Dónde quedamos, profe? Eso, devuélvete una. Ok. Ahí. La anterior yo creo, pero yo no la vi bien. Listo, ahí. Ahí. Ok. Entonces, retomando la información. Acá miremos que la comunicante, la cerebrosa superior y la comunicante están hipoplásicas, por lo cual sería la variante tipo 1. Y la C vendría siendo un sistema vertebrovascular normal, pero con una arteria trigeminal persistente. En este caso, es una Salzmann tipo 2. El Salzmann tipo 3 está esta subclasificación que básicamente es de la carótida, pero llega a cualquiera de los segmentos vertebrovasculares, que es cerebelosa superior para la tipo 3A, hacia la AICA, la 3B, y hacia la PICA, la 3C. Entonces, esto hace que la presentación a veces sea difícil y sea complejo, porque la presentación clínica puede cambiar de una manera impresionante teniendo esta presentación. Ahora,
por esa relación hay muchas formas de presentación clínica, dependiendo de dónde esté el arteria, de las genere conflictos neurovasculares. ¿Okay? Entonces, se han descrito múltiples presentaciones clínicas, dentro de todas, tal vez la más frecuente es la neuralgia del trigémino, que llega a un 2.2% de los casos, pero puede paralizar el tercer y cuarto par, puede generar un panhipopituitarismo, que es cuando comprime el tallo hipoficiario, porque tenga esa presentación o ese recorrido medial o dorsal de la silla turca. Listo, puede generar fístulas, la principal es la intracavernosa, pero también está la trigémino-cavernosa. Aneurismas, esto es afortunadamente una presentación no tan frecuente, pero muchas veces puede dotar la enfermedad de esta manera. ACV isquémico, principalmente cereroso, esto es por fenómenos de robo vascular, hay que tener eso en cuenta. Y vértigo en el 25% de los casos, también por el sistema de robo vertebrovascular, que podría ser un síntoma inespecífico. Ahora, muy importante, aquí la parte vascular no presenta patrones de insuficiencia, eso hay que tenerlo claro. O esos síntomas isquémicos se dan es por fenómenos de robo vascular. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta y eso a veces es lo que limita de que estos eventos isquémicos sean muy difíciles de diagnosticar porque van a ser síntomas a veces vagos y transitorios. Y hay algunos autores que han tratado de evaluar su relación con la ateromatosis, pero se ha visto que en estos patrones normalmente la arteria tiene un protector. ¿Qué quiere decir? Que las ateromatosis ocurren usualmente después del segmento o de la unión de la trigeminal. Entonces, esto hace que esa parte vascular, en algunos casos la arteria trigeminal, sea un factor protector, sobre todo para la circulación posterior. Bueno, ¿cuál es el problema? Que muchas veces un accidente cerebrovascular isquémico, si ocurre por debajo de la trigeminal, puede extenderse hacia la fosa posterior el infarto, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Que esa trigeminal, así como puede ser un factor protector, puede ser un factor agravativo para algunas condiciones de base de los pacientes. Lo otro es que sirve como una ruta alterna para la terapia endovascular. Entonces, en muchas patologías vemos que deberíamos apoyarnos de este sentido, al menos tener un grupo interdisciplinario para tomar estas decisiones. ¿Okay? Y lo otro es todo eso genera riesgos importantes, tanto desde el punto de vista microquirúrgico como el grupo. Entonces, a veces es mucho más complejo manejar esta enfermedad a pesar de tener una ruta alternativa para el manejo de estas condiciones. Bueno, ahora, ¿con qué enfermedades está relacionado esto y cuál es la incidencia descrita en la literatura de eso? Entonces, lo más frecuente son aneurismas, que es lo que se encuentra de forma incidental en los estudios, que puede ser hasta un 32% de los casos, es decir, no es una relación despreciable de la condición. Las compresiones neurovasculares, la presentación clínica más frecuente, tumores cerebrales. Lo triste es que en la parte de la literatura no hablan como una relación directa con qué tipo de tumores, a pesar de que hicimos una relación amplia. Agenesia de toda la parte, esto lo hablaremos un poco más adelante, de la agenesia carotidia, de la agenesia de las vertebrales, de la agenesia de la basilar. Dentro de todo esto, la agenesia de la basilar es tal vez la más frecuente, en un 65 a 75% de los casos. También se han descrito hemangiomas faciales, enfermedad de moyamoya, malformaciones arteriovenosas en un 4.5% de los casos, la ausencia de la comunicante posterior, anomalía de los vasos aórticos y las fístulas que habíamos dicho. Entonces, esto es a veces difícil porque tiene una presentación clínica tan amplia, unas relaciones tan amplias, que realmente no siempre lo que encontremos se lo podemos achacar a la arteria trigeminal persistente. Ahora, en las descripciones clásicas de la enfermedad no hay relación con el sexo, pero vamos a ver que los estudios modernos inclinan la balanza hacia el sexo femenino. Okay, muy importante tener esto en cuenta. Lo mismo, puede generar una neuralgia del trigémino clásica, pero en otras presentaciones se ha descrito que puede generar solo un dolor en B3, y esto pues, como sabemos, es una presentación atípica de la enfermedad, por lo cual obliga siempre a estudiar lesiones ocultas. Entonces, esta enfermedad casi siempre la compresión es por esos fenómenos vasculares que hacen bucles, y esos fenómenos de bucles pueden generar a veces alteraciones o confusiones en el cuadro clínico. Ya en la literatura más moderna, pues lo que habíamos dicho, la presentación puede ser derecha o izquierda, normalmente es muy 50-50, pero es un poco más ligera hacia la derecha. Y lo mismo, la presentación puede ser lateral, medial o bilateral, dependiendo de las variantes de la trigeminal. Pero eso también está muy similar, entonces a veces es complejo. Eso es lo que veníamos explicando, que es las dos presentaciones, que el recorrido petroso, el recorrido lateral o el recorrido trigeminal. Entonces miramos cómo surge y va muy cerca de la arteria trigeminal o del ganglión o de cualquiera de sus estructuras, y esto es lo que puede causar la neuralgia del trigémino. Pero si tenemos, por ejemplo, una variante esfenoidal, que es medial, que miren que se dirige hacia la silla turca, esta variante
no causa una neuralgia del trigémino, puede causar otro tipo de presentaciones clínicas como el panhipopituitarismo, otras estructuras, pero no causa la neuralgia. Entonces, si yo veo que esto no explica neuralgia, debo buscar otras condiciones que expliquen la alteración del nervio trigémino. Entonces, eso es muy importante en la correlación, porque si bien le podríamos achacar toda la trigeminal, es una forma equivocada de hacerlo, porque la variante o una de sus variantes de presentación no siempre va a comprimir el nervio trigémino. Entonces no le podemos siempre decir como, es una trigeminal y eso explica la neuralgia. No. Si no vemos esta variante lateral o esta variante petrosa, deberíamos buscar otras causas de la neuralgia del trigémino y no confiarnos. Como hemos dicho, entonces la presentación más frecuente es la lateral, por lo cual lo más frecuente es que el paciente haga neuralgias del trigémino, pero hay un porcentaje muy llamativo que es medial, y eso pues es complejo a la hora de tomar las decisiones, porque siempre hay que evaluar ese segmento vascular y no cometer ese error que podríamos llevar a cabo. El caso fue descrito desde estudios cadavéricos desde 1844 por Richard Quantin, y la parte que se estudió geográficamente fue en 1950 por el doctor Sutton. ¿Listo? Entonces, eso habla, y ellos empezaron a hablar de esa presentación clínica lateral y esa presentación clínica medial. ¿Qué es lo más importante? Entonces, el recorrido que va a tener cada presentación. La presentación medial va a tener una dirección hacia la silla turca, va avanzando por el clivus, por el dorso, por cualquier segmento que en dirección trigeminal o hacia la unión de la basilar en el puente. Entonces, ahí puede tener relaciones con otros pares craneales aparte del quinto, dependiendo de la cantidad de bucles que presente. La presentación lateral es un poco más y es porque esta contacta las vías esenciales. Básicamente las persigue, ingresa por la cueva de Meckel y cruza debajo del ligamento petroclinoideo para dirigirse hacia la basilar, cerca del origen del nervio trigémino. Entonces, esta es lo que más explicaría esa presentación de la neuralgia. Ahora, ¿qué pasa? No es un conflicto neurovascular de presentación típica, porque puede estar en la zona de origen del trigémino, pero puede estar en cualquiera de sus recorridos. Entonces, la que se presenta la neuralgia no siempre voy a encontrar ahí el conflicto neurovascular. Bueno, ya con y otros conceptos, la edad de presentación no es un explico que en cualquier momento de y alteraciones. En cuanto ya la literatura moderna con la relación genoma suele ser 4:1. En la una persistente, casi siempre va a buscar otra cosa, pero estoy buscando otra que no explique la enfermedad. Yo que siempre esté buscando, ¿ok? Es un hallazgo incidental y se explica la práctica actual de la patología. Pero, ¿me escuchan bien? Muy entrecortado. ¿Aló? Muy entrecortado, ¿ya se escucha mejor o no? En este momento sí. Listo, entonces, teniendo esta idea, tenemos este artículo que básicamente nos habla y estudia todo ese patrón de la arteria trigeminal persistente. Entonces, ¿ellos qué buscan? Básicamente, primero describen la edad de presentación. Miremos que la edad de presentación puede ser a cualquier edad. Para algunos grupos es por encima de los 40 años, para otros empieza desde edades muy tempranas, cerca a edades muy pequeñas como el primer año de vida o el segundo año de vida. Entonces hay que tener eso muy en cuenta a la hora de tomar estos conceptos, que no hay una edad de presentación clásica. Lo mismo del sexo, miremos que acá pues habla de una relación 1:1, a pesar de que este artículo hace una revisión tomando en cuenta los reportes de caso, y ahí es donde habla que la relación es 4:1. Y la edad, pues la edad sí tiene un patrón muy similar de presentación en todas estas condiciones. Teniendo otros cuadros, ellos hablan de la presentación clínica. Miremos que pues puede haber hemorragia subaracnoidea, un grupo de importantes pacientes puede estar asintomático, los campos visuales pueden estar alterados, entonces depende de ese recorrido de la arteria trigeminal. Lo otro es la ausencia de la carótida interna, que básicamente puede ser ausencia derecha, izquierda o inclusive bilateral. Entonces ellos, con base en esto, hacen un estudio, una presentación de las variantes tipo Light escritas del polígono de Willis. Y miremos que hay gran cantidad de variables, sobre todo la tipo A. Lo veremos a continuación para tomar las decisiones.
Lo mismo la presencia de aneurismas. En cuanto a la presentación de aneurismas, es descrito básicamente que pueden ocurrir en cualquier segmento vascular, y ese segmento vascular principalmente es circulación anterior, predominantemente lo que es comunicante anterior, y en algunos casos se describe la cerebral media hasta la fecha. Entonces, esos son los patrones de Lai. Los patrones de Lai, usualmente el más frecuente es el A, pero escrito a 6 patrones, que es funciones vertebradas. Esto también puede ocurrir en estructuras superiores hasta la fecha. Ahora, el manejo de esta enfermedad es un poco complejo, es porque dependiendo de la presentación definiríamos el manejo de esta condición. Para los eventos isquémicos, siempre una relación por terapia endovascular y neurología para ver si realmente se puede llevar intervención, por si la anatomía vascular es favorable y por dónde debería hacerse, si es por la arteria trigeminal o sea otro sistema que permite realizar el estudio. En cuanto a los aneurismas, siempre un manejo quirúrgico, sobre todo cuando están pues rotos. Se requiere un grupo interdisciplinario porque básicamente las lesiones pueden para el microquirúrgico o viceversa. Para la terapia endovascular, la anatomía es tan poco favorable que se prefiere el manejo microquirúrgico de la lesión. Entonces, esto siempre debe hablarse por un grupo interdisciplinario. Neuralgia no siempre es compresión microvascular. ¿Qué pasa? Debemos buscar esa zona de compresión microvascular, porque si no es difícil, porque si nos vamos a la presentación clásica, pues y no encontramos la compresión en este sitio, no significa que el paciente no la tenga, sino que está en otro lado. Entonces, revisar ese recorrido del nervio trigémino para definir dónde vamos a hacer la liberación. Y en cuanto a otras patologías, pues realmente no se altera el flujograma, se sigue el patrón clásico de estas, porque no ha cambiado la literatura, porque no son tantos casos descritos. Ahora, ¿cómo es el seguimiento de estos pacientes? También es un seguimiento que todavía no está claramente establecido. No se han modificado las guías de manejo relacionadas con esta enfermedad. Entonces, por ahora, lo que se trata de seguir es como el patrón recomendado para cada enfermedad, a pesar de que pueda que el curso clínico cambie con respecto a la enfermedad, pero eso todavía no se sabe. Entonces, se siguen como el flujograma estándar. ¿Cuál es el problema? Que lo que sí se recomienda es que se haga un seguimiento por un grupo interdisciplinario para manejarse esta enfermedad. No siempre es a veces solo por un cirujano, el terapeuta endovascular o por el neurólogo, sino se requiere un grupo mucho más pequeño. Todavía no está claro el control extrapolado, obviamente, de las guías de manejo y de cada patología como tal. Ya para concluir, la arteria trigeminal persistente es una condición muy rara. Cada vez se hace el diagnóstico obviamente con más frecuencia porque se hacen muchos más estudios, pero todavía sigue siendo una entidad rara. Unas relaciones muy importantes: la intervención quirúrgica debe ser temprana y los estudios deben realizarse idealmente lo más rápido posible. Es muy importante reconocer si esto es una variante que no se considera normal a pesar de que esté en edad embriológica. Listo. También es muy importante saber que el paciente debe intervenirse si tiene una relación con la enfermedad, porque en muchas ocasiones no explicará la presentación del paciente como en otros casos sí lo hará. ¿Okay? Con eso terminamos. Muchas gracias. Invicta en su fecundidad. ¡Viva!